Revelado, el inesperado giro cuando la humilde mesera transforma un desafío del millonario en un triunfo épico, Coyoacán burbujeaba de vida. En La abuela María, el aroma de los tacos al pastor coloreaba el aire con esencia y tradición. Valentina, de 28 años, movía ágilmente las mesas mientras sonrisas y risas se entrelazaban en cada rincón. Su corazón, tatuado de sacrificio y amor, latía fuerte al compás de los sueños que alimentaba cada día. Era mesera, sí, pero también era madre, hermana y guerrera, encargada de cuidar a su madre enferma y a su pequeño hermano Diego, cuya risa era el sol que iluminaba sus días más grises a pesar de la dura realidad económica. Valentina nunca se dejaba vencer. Su madre le había enseñado el valor del trabajo duro y la dignidad. Sin embargo, un día, un hombre de traje elegante cruzó la puerta, interrumpiendo la calidez con su arrogancia. Santiago, un millonario de 35 años, buscaba escapar de la presión del mundo empresarial. Al observar a Valentina, no pudo evitar burlarse de su vida simple. Con un brillo en los ojos y una sonrisa despectiva, formuló un desafío: si ella podía servirle la mejor comida y atención durante una semana, él la ayudaría a abrir su propio negocio. Valentina sintió la rabia elevarse en su pecho. ¿Acaso el dinero podía comprar su esfuerzo y dedicación? Pero un pequeño destello de esperanza brilló en su interior. Era una oportunidad que no podía desperdiciar. A medida que pasaban los días, Valentina se esmeraba por cumplir con el desafío, enfrentando sus propias inseguridades y la crítica constante de Santiago. Pero mientras más lo conocía, más se daba cuenta de su humanidad. Santiago, tras su arrogancia, comenzaba a vislumbrar la vulnerabilidad y el coraje de Valentina. Una conexión entre sus mundos tan diferentes empezó a formarse, un hilo invisible que entrelazaba experiencias y sentimientos. Sin embargo, la situación en casa se tornaba crítica. Su madre se enfermó repentinamente y Diego no podía ir a la escuela por problemas económicos. Cada paso que Valentina daba hacia el desafío se veía ensombrecido por la ansiedad y el miedo de no poder cumplir con su rol familiar. La presión creciente comenzó a sonar como un tambor en su pecho. Frente a su madre enferma, a Diego que dependía de ella, ¿qué significaba realmente el desafío de Santiago? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La relación entre Valentina y Santiago estaba en juego. Ella entendía que no solo se trataba de ser una mesera excepcional, sino de demostrar que la dignidad y la fuerza eran más poderosas que cualquier cuenta bancaria. Justo cuando las tensiones alcanzaban su punto más alto, la comunidad que había estado observando su lucha decidió unirse en apoyo. Un mar de solidaridad se desbordó en La abuela María, dejándola sin aliento. Con su comunidad detrás, Valentina sentía que podía enfrentarlo todo, pero entonces, un giro inesperado amenazó con desmoronar sus sueños. En ese momento crucial, la pregunta emergió con fuerza: en un duelo entre el sacrificio y la arrogancia, ¿quién realmente se alzaría como vencedor? La presión aumentaba por todos lados. Valentina miraba el rostro de su madre, pálido y cansado, mientras Diego se aferraba a su pierna, incapaz de comprender el sufrimiento de su madre, pero sintiendo su tristeza. Aquel mar de gente en La abuela María, que había llegado para alentarla, se convertía en un eco lejano frente a su realidad familiar desgarradora. Una tarde, mientras arreglaba una mesa junto a la ventana, sintió que el peso de su mundo se desmoronaba. Santiago entró y, al instante, notó la fatiga en su expresión. Ella le dio la bienvenida con una sonrisa que apenas alcanzaba sus ojos. Santiago, observador como era, se percató de que algo no andaba bien. Con una voz más suave que de costumbre, le preguntó qué pasaba. Valentina sintió que iba a romperse en 1000 pedazos. No puedo fallarle a mi madre ni a Diego. El desafío es solo una distracción, pero mi hogar se está viniendo abajo, confesó, mientras las lágrimas amenazaban con escapar. Sus palabras flotaban en el aire como suspiros. Aquella revelación hizo que Santiago retrocediera un paso. La arrogante máscara que llevaba se agrietó, dándole a entender que había aprendido a reconocer la valentía en lugar de solo la debilidad. En su mente,
comenzó a forjar un cambio, no solo era un juego de poder, sino una cuestión de humanidad. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, un nuevo horizonte se abría a su alrededor, uno donde sus mundos podían conectarse de maneras insospechadas. Valentina comenzó a entender que no solo luchaba por sí misma, sino por toda su comunidad. En ese barullo de vida, su historia se entrelazaba con la de aquellos que la rodeaban. Eran tiempos difíciles, pero el apoyo de su gente era un pilar al que podía aferrarse. Con cada taco que servía, cada sonrisa que ofrecía, comenzaba a ver el cambio que podía generar. La comunidad se unió, y Valentina se convirtió en el corazón que lidiaba con la adversidad. Sin embargo, cuando Santiago llegó al restaurante la siguiente tarde, la tensión en el aire se hizo palpable. Un murmullo de voz colectiva llenaba el lugar. Francisco, un viejo cliente y amigo de Valentina, se acercó a Santiago con una seriedad que no pasó desapercibida. ¿Sabes cuánto significa para nosotros, Santiago? Esta mujer no solo sirve alimentos, alimenta su vida con amor, dijo con fervor. Valentina observaba, su corazón latía con fuerza al ver cómo la comunidad se levantaba en su defensa. ¿Era realmente posible que Santiago comenzara a ver la vida de manera diferente? Esa chispa de transformación encendió un rayo de esperanza en su interior. El desafío no era solo para mí, pensó. Pero las palabras que Francisco había dicho resonaban, y Valentina se sintió más empoderada que nunca. Sin embargo, todo se complicó cuando Santiago, después de escuchar las palabras del viejo amigo, hizo una propuesta inesperada. Si realmente quieres abrir un negocio, lo haré contigo. Pero no serás solo la cara detrás del mostrador. Quiero que tú misma tomes la iniciativa, que luches por lo que realmente quieres. La sala se quedó en silencio. La luz de la posibilidad iluminaba el rostro de Valentina, y un nuevo reto se asomaba en el horizonte. Su corazón resplandecía entre los sentimientos encontrados. Debería aceptar la oferta de Santiago, sabiendo que su mundo podría cambiar drásticamente. Una pregunta flotaba en el aire: ¿podrían realmente Santiago y Valentina encontrar la forma de trabajar juntos, trascendiendo sus diferencias y tejiendo un futuro que beneficiara a todos en Coyoacán? Con el tiempo corriendo a su favor y la comunidad a su lado, la decisión que tomaría definiría no solo su futuro, sino el de los que amaba. El verdadero desafío apenas comenzaba. La decisión pesaba en la mente de Valentina como una losa. Miró a su alrededor, a la comunidad unida en la Abuela María, y sintió la energía vibrante de quienes la rodeaban. Se trataba de un lugar donde la vida brotaba entre ruidos de risas, el chisporroteo de las sartenes y el aroma de la comida que se entrelazaba con los sueños de la gente. Santiago, con su propuesta, le había ofrecido más que una simple asociación, era un camino hacia la autosuficiencia, un puente hacia un futuro que no había imaginado posible. Sin embargo, la duda se instaló en su pecho. ¿Podría realmente enfrentarse al desafío de pisar un terreno que no conocía? La idea de ser una emprendedora sonaba tentadora, pero la impresión del miedo al fracaso no sería fácil de desvanecer. Mientras meditaba, recordó las noches en las que su madre le leía cuentos, donde las heroínas eran valientes y superaban obstáculos más grandes que ellas. ¿Y si yo pudiera ser esa heroína?, se preguntó. Una pequeña chispa de valentía titiló en su interior. Valentina tomó aire, sintiendo la brisa que entraba por la ventana como un abrazo cálido. Santiago, comenzó a decir, su voz temblorosa, si acepto, no quiero que esto sea solo un negocio. Quiero que se sienta como un hogar, un lugar donde nuestra comunidad pueda seguir reuniéndose, un espacio que genere mi esencia. Santiago la miró, sorprendido. Para él, Valentina parecía transformarse. Había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Se dio cuenta de que su propuesta podría ser mucho más de lo que había planeado. Juntos, podrían hacer algo grande. De acuerdo, dijo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Hagámoslo en grande. Con un nuevo aire de esperanza, su decisión comenzó a tomar forma. Sin embargo, conforme se alejaba de la Abuela María, el camino se tornó más complicado. La idea de los avatares de los negocios la visitó nuevamente, junto a la voz suave de su madre que siempre la advertía sobre los peligros del mundo. No será fácil, Valentina, susurró en su mente como un eco distante, pero a medida que caminaba, la fuerza de los latidos de su comunidad la guiaban. Valentina se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Necesitaba el apoyo de la gente que la había levantado cuando se sentía caída. Convenció a Francisco y a otros amigos a reunirse esa tarde en el restaurante. ¿Quién está conmigo?,
Necesito su ayuda para convertir este espacio en algo más que un restaurante, en un hogar donde cada uno de nosotros pueda perdurar. La emoción corrió como el fuego entre los presentes. Aceptaron unir fuerzas, y mientras se debatían sobre ideas y visiones, Valentina se sintió más fuerte que nunca. Las horas pasaron, y el entusiasmo llenó el lugar. Ideas surgían como tortillas recién hechas, una cocina comunitaria con recetas tradicionales, noches de música y poesía, incluso talleres de cocina. Todos querían formar parte de algo más grande, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba en los rostros cansados, pero no todo era color de rosa. Mientras más avanzaban las ideas, una figura oscura apareció en la mente de Valentina: la competencia. Los restaurantes de la zona no estarían contentos con una nueva propuesta que pudiera atraer la atención de su clientela habitual. La incertidumbre pesaba como una sombra, amenazando con arruinar su alegría. ¿Qué pasará cuando Santiago y yo estemos listos para abrir?, pensaba, el corazón agitado. ¿Los dueños de esos restaurantes lucharán por mantenerme fuera de su territorio? La inquietud la asaltaba. Era consciente de que con el éxito, vendrían obstáculos, y no todos serían amistosos. Con este pensamiento perturbador y el eco de las risas aún resonando en sus oídos, Valentina miró hacia el futuro con la determinación que forjaría su camino. Así comenzó el verdadero desafío. ¿Serían capaces de enfrentar juntos las adversidades que se avecinaban, o se verían obligados a regresar a sus antiguas rutinas, abandonando sus sueños y esperanzas? Solo el tiempo lo diría. La incertidumbre se adueñó de Valentina mientras miraba por la ventana de la abuela María. Los rostros de sus amigos estaban llenos de entusiasmo, pero en su corazón exitoso vibraba esa sombra de temor. Era cierto que había propuesto una idea audaz, pero en el fondo, la ansiedad le susurraba que podría perderlo todo. ¿Y si no puedo hacerlo? Se repetía en su mente, atrapada en una espiral de dudas. Mientras sorbía un café con el resto del grupo, Francisco levantó la voz. Valentina, ¿cuándo comenzamos a poner todo esto en marcha? Miradas expectantes se centraron en ella. Eso la obligó a despejar cualquier vestigio de inseguridad. A partir de mañana, respondió, sintiendo como su determinación comenzaba a afianzarse. Pero su espíritu seguía cargado de inquietud. El día siguiente llegó con un ambiente animado en el restaurante. El personal, emocionado, estaba listo para trabajar en equipo. Al principio, todo fluía con naturalidad. Los amigos de Valentina iban y venían, organizando la cocina, pintando las paredes y decorando el espacio con imágenes de la comunidad e historias de vida. La energía era contagiosa, el lugar vibraba con risas y sueños renovados. Sin embargo, un golpe de realidad vino junto a un nuevo desafío. Esa misma tarde, mientras revisaba las recetas en un rincón, Valentina recibió una llamada inesperada. Era Santiago, su aliado. Su voz sonaba tensa. Valentina, tenemos que hablar. Escuché rumores sobre un nuevo restaurante que estará abriendo justo al lado de nosotros, empezó a decir, y cada palabra caía como un peso sobre su pecho. De repente, todo lo que habían construido parecía estar al borde del colapso. ¿Cómo puede alguien abrir algo tan cerca? Estamos tratando de crear un espacio para la comunidad, gritó Valentina, su voz resonando entre las paredes. La idea de perder lo que todos habían trabajado duro para lograr le desgarraba el corazón. Esto no es solo un negocio para ellos. Está en juego la esencia de nuestros sueños, nuestra comunidad, pensó. Fue entonces cuando comprendió que estaba en un juego más grande de lo que había anticipado. Tenía que hacer algo drástico, algo que no solo defendiera su espacio, sino que también mostrara a su comunidad que eran más fuertes juntos. Convocó a todos nuevamente. En la reunión, Valentina sintió el apoyo de sus amigos, pero sabía que necesitarían más que palabras de aliento. No podemos dejar que su apertura nos desanime, dijo con voz firme. Si ellos quieren competir, entonces demostraremos que hay espacio para todos, pero mostremos que nosotros somos únicos. Vamos a hacer algo especial que nadie pueda imitar. Se llenaron de planes, y aunque el miedo permanecía, había también una chispa de desafío en el aire. Comenzaron a idear un evento inaugural que sería inolvidable. Una noche de cultura, donde no solo se serviría comida, sino que disfrutarían proyectos artísticos de la comunidad, música en vivo y hasta poesía. Esta será nuestra fortaleza, declaró Valentina. Un evento que hable de nosotros, que muestre lo que somos realmente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo apasionado. Cada día, Valentina sentía cómo el miedo se transformaba en motivación. Pero,
A medida que el evento se acercaba, la sombra de la competencia seguía acechando. ¿Podrían realmente atraer a la gente que se sentía cómoda entre aquellos muros? Valentina no podía evitarlo, la inquietud seguía creciendo. El día del evento llegó, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una multitud comenzó a agruparse frente a la abuela María. El corazón de Valentina latía con fuerza. El aire estaba cargado de risas y música, pero una pregunta se quedó grabada en su mente: ¿sería suficiente para enfrentar la tormenta que ya se avecinaba? Las luces parpadeaban, y ella se dirigía a la puerta con determinación. ¿Podría este evento cambiar el rumbo de su destino, o sería solo un intento fallido en una batalla más grande? Mientras el rugido de la multitud se elevaba, Valentina se preparó para él. Primer paso hacia el futuro, el momento estaba por llegar, y con él, la incertidumbre de cómo responderían a su llamado. Así comenzaba la verdadera prueba del destino, la lucha no solo por sobrevivir, sino por prosperar frente a la adversidad. El bullicio afuera crecía con cada segundo. Valentina sintió como un hormigueo recorría su cuerpo, escalando desde su estómago hasta la punta de los dedos. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y tomó una profunda respiración. Esa noche no solo representaba un evento, era la culminación de sus esfuerzos y el refugio de sus sueños. Frente a la puerta, la música comenzó a sonar con fuerza. En la calle, las luces de colores destellaban con intensidad, atrayendo miradas curiosas. La abuela María pulsaba con vitalidad, y ella pudo ver a sus amigos sonriendo, sus rostros iluminados por la luz vibrante que emitía la pequeña terraza. Esa energía fue el empujón que necesitaba. «Valentina», gritó Lucía, quien se destacó entre la multitud. «La gente está lista para entrar». Ella le sonrió, con un aire de confianza que reafirmó sus propias esperanzas. La puerta se abrió, y el primer grupo de asistentes entró. Valentina no podía evitar sentir cómo su corazón latía más rápido. La emoción fluyó entre los presentes mientras la comida se servía y las risas reverberaban. Cada plato representaba un pedazo de su historia, de sus raíces. En un rincón, un grupo de músicos empezó a tocar. La melodía se entrelazaba con el aroma de tamales frescos y café aromático, creando una atmósfera única que llenó el espacio con calidez. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando su mirada se posó en la puerta. Ahí estaba, un hombre alto y elegante con una actitud que desbordaba seguridad, el propietario del nuevo restaurante. Juan, su nombre. Su presencia era tan opulenta como el local que iba a abrir, y Valentina sintió una oleada de inseguridad. «Esto será interesante», murmuró uno de sus amigos, intentando sonreír. Pero Valentina supo que lo que había en juego era demasiado importante, y su mente rápidamente buscaba la forma de adaptarse a la nueva realidad. «No puedo dejar que me intimiden», pensó. En el escenario, una joven comenzaba a recitar un poema sobre la comunidad y la esperanza. Valentina se sintió conectada con cada palabra, cada verso resonaba con su propia lucha. Parecía que todo lo que había estado preparando estaba por estallar en una única explosión de emociones. Pero mientras se dejaba llevar por esa ola de sentimientos, observó a Juan. Su carisma atrajo a algunos miembros de la multitud, que comenzaron a murmurar y apartarse de su evento. Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «No, eso no puede estar sucediendo», pensó, cuyas ansias de triunfo se tornaban en desesperación. «Valentina, ¿qué hacemos?», le cuestionó Francisco, notando la tensión en su rostro. Ella, aunque temerosa, se plantó en el escenario. «Ahora más que nunca, necesitamos que todos sientan que somos una comunidad», dijo con voz fuerte mientras los murmullos se apagaban. «Esta es nuestra voz, nuestra lucha», exclamó, dejando que el fervor llenara el aire. «Aprovechemos lo que tenemos. Nuestra esencia es única». Sus palabras resonaron entre el público, como una ola creciente. Si alguna vez había sentido inseguridad, ahora eso se había transformado en un poderoso impulso. A medida que la noche avanzaba, la música, el arte y la comida unieron corazones, aunque la rivalidad siguió presente. A cada paso, Valentina luchó por recordar que lo que compartía era más valioso que cualquier rivalidad. Pero Juan no se rendiría fácilmente. Cuando la noche llegó a su clímax, Valentina vio cómo la multitud a su alrededor bailaba, reía y disfrutaba del momento. Se sintió orgullosa, pero no podía dejar de pensar en lo que Juan significaba para sus sueños. ¿Podría realmente sostener la esencia de su comunidad frente a una competencia tan feroz?
El evento se cerró con un estallido de aplausos y sonrisas, pero en el fondo, Valentina sabía que esto era solo el principio. Mientras se despedía de los últimos invitados, la preocupación se posaba con más fuerza. Esa batalla estaba lejos de terminar. Valentina se asomó afuera, donde la luna brillaba intensamente. Lo que no sabía era que Juan tenía planes que cambiarían todo y pondrían en riesgo su futuro de una manera que jamás pudo imaginar. ¿Está lista Valentina para enfrentar lo que vendría? ¿Qué sacrificios estaban por hacerse en esta lucha por mantener su sueño vivo? El pequeño restaurante estaba en silencio. Valentina se sentó en una de las mesas aún desordenadas, la luz de la luna colándose a través de la ventana. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de encajar la figura imponente de Juan con los acontecimientos de la noche. Había sentido la chispa de la comunidad, pero su presencia sembraba una duda en su interior. ¿Qué estará tramando? Se preguntó en voz baja, recordando su mirada fija en la multitud y su manera de moverse entre las personas como si fuera un rey en su castillo. No podía permitir que el miedo la invadiera. Tenía que pensar, había una batalla por pelear. Lucía apareció, trayendo consigo una bandeja de platos que insistió en ayudar a recoger. ¿Estás bien, Valen? Su voz era un suave susurro, un bálsamo en medio de la tormenta. Prometí construir algo aquí, confesó Valentina, alzando su mirada a su amiga. Pero Juan no sé qué planes tiene para nuestro lugar. Él tiene todos los recursos, mientras que yo no te dejes llevar por eso. Lucía le interrumpió, sosteniendo su mirada firme. Lo que estás haciendo aquí es más grande que todo lo que él pueda ofrecer. Es nuestra cultura, nuestra gente. No le des poder sobre tus sueños. Esa frase resonó en el corazón de Valentina, iluminando su espíritu. Claro que sí, su esencia era lo que elegía traer al mundo. Con cada tamal ofrecido, cada melodía que contaba una historia, eran más que simples platillos, eran recuerdos, la herencia de su comunidad. Entonces, una idea audaz surgió de su mente. ¿Qué te parecería hacer una colaboración con otros pequeños negocios para mostrar lo que somos? Tal vez un festival que represente nuestra cultura. Lucía abrió los ojos, brillantes de entusiasmo. Eso podría funcionar. Imagina, no solo los sabores, sino las danzas, las historias, incluso arte local. Podríamos invitar a la comunidad a ser parte. Valentina podía visualizarlo, un espacio donde las risas y el aroma de la comida se entrelazan con las luces vibrantes. Quiero que la gente entienda que somos uno en esto. Vamos a hacer algo que muestre que aquí hay vida, fuerza y espíritu. Sin embargo, Juan no se quedaría concretamente de brazos cruzados. La idea de un festival vibrante que atrajera a más personas la hizo sonreír, pero también le hizo sentir un escalofrío. Tendría que asegurarse de que no saboteara sus esfuerzos. Esto podría llamar su atención, murmuró Valentina. Necesitamos tener un plan para proteger nuestra imagen y trabajo. Tal vez debamos hablar con otros dueños de negocios, sumarnos. Los siguientes días, Valentina se dedicó a reunir a los pequeños empresarios de la comunidad. Las reuniones eran electrizantes, llenas de pasión y de promesas. La idea comenzó a cobrar vida, florecieron propuestas, desde venta de artesanías hasta presentaciones de música en vivo. Había un aire de esperanza recorriendo la sala, un sentido de pertenencia que la hizo sentir invencible. Mientras tanto, en la distancia, Juan observaba, planeando su próximo movimiento. No estaba dispuesto a dejar que un grupo de soñadores interfiriera en sus planes. Valentina sintió que cada sonrisa compartida, cada idea, se convertía en una herramienta de resistencia. La comunidad empezaba a despertar, a darse cuenta de que su esencia era su mayor fortaleza. Pero el ambiente era tenso. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿cómo podría resguardar su sueño frente a alguien que parecía dispuesto a aplastarlo como un insecto? La noche del festival finalmente llegó. Valentina se vestía con un hermoso vestido bordado que había heredado de su abuela, sintiendo cada hilo como un abrazo familiar. La terraza estaba adornada, la música ya comenzaba a tocar con alegría. Pero en el fondo, su mirada se paseó por la multitud. ¿Y si Juan aparecía? No podría dejar que su desconfianza la dominara. Cuando el sol comenzó a bajar, el bullicio también comenzó a crecer. Y entonces, a lo lejos, ella lo vio, la silueta inconfundible de Juan avanzando hacia el evento, acompañado de un grupo de personas, sus ojos fijos en ella. Valentina sintió que el aire se le escapaba.
Esto podría definirlo todo. ¿Cuál sería su siguiente movimiento en esta lucha por demostrar que la comunidad siempre prevalecería? Los latidos de su corazón resonaban en su pecho mientras contaba los segundos que la separaban de ese encuentro inevitable. ¿Qué planes tenía Juan para esta noche? Y lo más importante, ¿cómo iba a responder ella? El murmullo de la multitud se intensificó mientras Juan se acercaba, y Valentina sintió como si un imán atrajera su atención únicamente hacia él. Su figura era dominante, vestido de manera impecable, con una sonrisa que prometía encanto pero que también ocultaba intenciones. Cada paso que daba parecía avisar de una tormenta que se avecinaba. Lucía, sintiendo la tensión en el aire, tomó la mano de Valentina. Su apretón era firme, pero lleno de apoyo. «Recuerda, no estás sola», le susurró, mientras los primeros acordes de una guitarra resonaban en el fondo. La música estaba cargada de energía, pero en su corazón, Valentina sentía el peso de la incertidumbre. «¿Juan?», saludó con una sonrisa que intentaba ser segura. Su voz titubeó un poco, pero hay momentos en que el coraje se presenta disfrazado de duda. «Valentina», respondió él, como si no hubiera un lugar mejor para estar. «Me alegra ver cómo has reunido a la comunidad. Eres una mujer de acciones, no de palabras». Había un matiz despectivo en su tono. Sabía que su participación en el festival podría ser un arma de doble filo. Valentina se alzó, reconociendo el desafío oculto en su comentario. «Esto es solo el inicio de algo más grande, Juan. No estamos aquí para competir, sino para celebrar nuestra cultura». Su voz resonó con la determinación que había cultivado en esos días de trabajo arduo. ¿Celebrar? Vaya, eso suena admirable. Pero recuerda, una celebración también puede atraer demasiado interés. No todos los que vienen a la fiesta tienen las mejores intenciones, replicó, dejando caer ese comentario como si fuera una broma. Pero Valentina lo entendió. Era una advertencia, un intento de intimidar. «Confío en nuestra gente. Ellos saben valorar lo auténtico», contestó Valentina, sintiendo como la energía del lugar la envolvía. La multitud comenzaba a vibrar, y los sabores ya llenaban el aire. ¿Y si esos sabores no son suficientes? Siempre hay quien puede ofrecer más, Valentina. El poder del dinero es tentador, continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mira a tu alrededor», respondió ella, gesticulando hacia los rostros sonrientes que se acercaban al festival. «Esto es sobre nosotros, no sobre lo que puedes comprar. La comunidad está viva y unida, y esa es nuestra fuerza». Juan frunció el ceño, sintiendo que su control se desliscaba. «Lo que tú consideras fuerza, yo lo llamo vulnerabilidad». «¿Y si la gente se decepciona? ¿Qué pasará con tus sueños si fracasas?». La pregunta los atravesó como un cuchillo afilado. Valentina sintió que el aliento se le cortaba. Plantearse la posibilidad del fracaso la hacía tambalearse, pero también avivaba su fuego interior. La visión del festival, la pasión de todos, se entrelazaron formando una armadura. «No tengo miedo al fracaso, Juan. Lo que temo es no intentarlo». La mirada de Juan esbozó una mezcla de admiración y sorpresa. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo?». «Eso es, atrevido». Con esos ojos que parecían leer su alma, Valentina sintió que el juego se intensificaba. Era un duelo de voluntades, de sueños, y por primera vez, podía ver una grieta en el fesat de Juan. Mientras los primeros bailes comenzaban y la música crecía, la comunidad se unió en un abrazo colectivo, una celebración de la vida. Las risas resonaban alrededor de Valentina, mezclándose con el aroma de sus platillos tradicionales. La fuerza estaba en la unión, no en la amenaza, pero, de repente, un estruendo. Un grupo de hombres apareció, blandiendo carteles que atacaban el festival, clamando que la cultura estaba siendo comercializada. Sus caras eran sombrías, y sus gritos rompieron la armonía de la noche. Valentina sintió el frío recorrer su columna, y Juan sonrió al ver el caos, como si todo hubiera sido parte de su plan. «Esto es solo el comienzo», murmuró ella mientras los murmullos se alzaban. Tenía que actuar, pero ¿cómo podría mantener la paz en medio de este desafío inesperado? En un instante, el futuro de la celebración oscilaba en un delgado hilo, y ella se sintió responsable. «La comunidad unida jamás será vencida», gritó, intentando hacer eco de la tradición en sus corazones.
Pero a medida que el tumulto aumentaba y los gritos se volvían más ensordecedores, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿podría realmente mantener la unidad frente a este nuevo reto? La mirada de Juan, fría y calculadora, indicaba que tal vez conocía más de lo que había dejado entrever. Ahora más que nunca, la lucha apenas comenzaba. ¿Quién ganaría en esta batalla por el alma del festival y la esencia de la comunidad? Valentina se sentía pequeña entre el ruido y la resistencia de los manifestantes. Boca a boca, se transmitieron sus palabras, pero el eco de la discordia comenzó a ahogar su voz. Gente que poco antes bailaba, ahora dudaba, miraban unos a otros, inseguros. La magia de la noche se desvanecía. «Vamos, Valentina», gritó Lucía, mientras el grupo de opositores iba acercándose, empujando a algunos de los asistentes. Sus ojos reflejaban un fuego que no solo era de enojo, sino también de miedo. Valentina sintió como un puño le apretaba el estómago. Había trabajado tanto, había puesto tanto de sí misma en este evento, y ahora, todo estaba en peligro. «¿Qué quieren?», preguntó al aire, buscando respuestas en sus rostros, pero solo encontró desprecio. La distancia entre ellos y la comunidad que tanto amaba se ampliaba como un abismo. Pero no iba a permitir que ese vacío se tragara lo que habían creado juntos. Uno de los protestantes, un hombre de mirada dura, levantó su cartel. «Basta de vender nuestra cultura por un plato de comida. Esto no es un espectáculo para que llenen sus bolsillos». Valentina, al escuchar esas palabras, se sintió atravesada por un rayo de claridad. «No se trata de eso», dijo, sintiendo que la verdad debía salir. «Esto es nuestra historia, nuestra comida, nuestra gente. Se trata de compartir quiénes somos. No vender, sino celebrar». Juan, al borde de la multitud, la miraba con expresión inquisitiva, como si estuviera disfrutando de un juego que él había organizado. Ella sintió el desafío, pero en lugar de frenarse, se dejó llevar por la fuerza de su convicción. «Cada bocado cuenta una historia», continuó, acercándose más a los manifestantes, el ritmo de su corazón resonando en sus oídos. «Los sabores que probamos hoy son el resultado del sudor de nuestros abuelos, y al compartirlos, proclamamos nuestra identidad. Podemos estar aquí, juntos, sin involucrarnos en la política de otros». Esa última frase pareció causar un pequeño revuelo entre los presentes. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, los rostros que antes eran de determinación empezaban a mostrar un destello de interés. Mientras tanto, el músico en el escenario no paraba de tocar. La guitarra seguía resonando, y el sonido comenzó a convertirse en un puente. Valentina sabía que no podía dejar que este momento se escapara. Llamó a la gente que aún estaba en el festival a acercarse. «Vengan, únanse a nosotros. Esta es nuestra oportunidad de mostrar que la cultura no se compra ni se vende, se vive y se siente. Alcemos nuestras voces, nuestras tradiciones, nuestra identidad juntas». Lucía, tras escucharla, se unió a ella. «Eso es. Cantemos juntos. Hagamos del amor y la unidad el verdadero espectáculo». Poco a poco, la energía del grupo comenzó a cambiar. Aquello podía ser el primer paso hacia un nuevo entendimiento. Valentina respiró hondo y salió al centro, donde la música se alzaba como un canto de sirenas. Comenzó a bailar, su cuerpo moviéndose con cada latido, y uno a uno, algunos comenzaron a seguirla. La comunión de pasos, risas y canto era un imán que atraía a la gente. La alegría empezaba a devolverle el color a la noche, pero en el fondo, Juan observaba con una risa socarrona. Había algo en su mirada que hacía que Valentina se sintiera vulnerable de nuevo, un desafío oculto en su expresión. El clima había cambiado, la multitud podía estar uniendo su fuerza, pero ella sabía que la batalla no estaba ganada. «¿Qué estás tramando, Juan?», se preguntó Valentina en voz baja, sintiendo que algo más oscuro se acercaba. La tensión se palpaba en el aire, y aunque el festival comenzaba a vibrar de nuevo, ella no podía ignorar el peso de la incertidumbre que lo rodeaba. Los ecos de la música contrastaban con las sombras que aún podían arruinar su esfuerzo. Tenía que mantenerse alerta, porque la llegada de la tormenta no siempre se anunciaba. Con firmeza, Valentina miró al horizonte, lista para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, en medio de la celebración, una nueva voz y una nueva verdad estaban por ser reveladas. Porque a veces, en la lucha por lo que más se ama, los giros inesperados definen quién realmente somos. ¿Podría Valentina salir de este desafío fortalecida, o sería lo que menos esperaba lo que cambiaría el rumbo de su historia?
La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. La música seguía resonando en el aire, creando una atmósfera casi mágica, como si el mundo estuviera a punto de dar un giro inesperado. Mientras Valentina continuaba danzando, notó que las miradas de los manifestantes se volvían más intensas, casi cautivadas por la energía que emanaba del escenario. Algunos comenzaron a moverse, a acercarse, pero todavía había un grupo que se mantenía firme, con los brazos cruzados, aferrados a su desconfianza en un rincón. Valentina reconoció a Mara, una anciana de larga trayectoria en la comunidad, cuyo sabio andar siempre había guiado a los jóvenes. Mara, ven aquí, la llamó, gesticulando con entusiasmo. La mujer dudó un momento, pero la insistencia en la voz de Valentina la atrajo. Cuando finalmente se unió, la multitud estalló en un aplauso tímido, pero comprometido. «Queremos escucharte», gritó un joven entre la muchedumbre. La anciana sonrió, inspirando a Valentina con su serenidad. «Esto no es solo un festival, es un regalo. Un regalo que debemos proteger, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen», dijo Mara con voz cálida. Valentina sintió que esa simple frase, como un destello, iluminaba la esencia de su lucha. La unidad era lo que necesitaban. «Exacto, Mara», añadió, sintiendo como sus palabras resonaban cada vez más. «Si celebramos nuestra cultura juntos, podemos plantar la semilla de un cambio verdadero. Ven, bailemos en este campo de sueños». De repente, hubo un estallido de risas compartidas y pasos de baile que comenzaron a unirse. Sin embargo, la sombra de Juan seguía presente, como un mito que se resistía a desaparecer. Mientras Valentina intentaba mantener la energía al alza, sintió una corriente mezcla de emoción y ansiedad, porque sabía que la tormenta que temía no se limitaría a los gritos en la calle. Juan, tras un gesto despectivo, levantó su voz. «¿Y qué sucederá cuando termine la música? ¿Volverán a sus vidas de siempre, olvidando los problemas que realmente importan? No se dejen llevar por esta ilusión». Ese cuestionamiento golpeó en el pecho de Valentina con la fuerza de una bofetada. Su respuesta pendía en el aire, incierta. Ella quería dejar en claro que celebrar era un primer paso, pero no el final de la lucha. Ahora el desafío no solo era unir a la gente, sino también mostrarles cómo continuar una vez se apague el eco de la música. «Lo sé, Juan». «Lo sé», dijo, enfrentándolo. «Pero lo que hacemos aquí tiene un propósito. Puede que unos frascos de salsa o unas empanadas no resuelvan todos los problemas, pero si cada persona aquí recuerda a su raíz, a su historia, podemos forjar algo más fuerte que nuestras diferencias. Podemos construir un futuro». La multitud se detuvo para contemplar el intercambio, sus corazones latiendo como uno solo. Valentina tomó una profunda respiración, sintiendo que su mensaje podría ser la chispa que encendiera la llama del cambio. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo proveniente de la entrada principal del festival la interrumpió. Los murmullos se intensificaron, temiendo lo peor. «¡Es la policía!», gritó alguien. Valentina se dio la vuelta y en ese instante, todo se tornó frenético. Los manifestantes que esperaban hasta ahora se inquietaron, y durante un breve segundo, el festival, su celebración, parecía estar en la cuerda floja. La música, aunque aún sonaba, parecía distante y vacía. «No dejemos que esto termine así», Valentina exclamó. Su voz resonaba, uniendo los lazos que comenzaban a formarse. Pero en su interior, una pregunta pesada comenzó a pesar: ¿podrían realmente defender su espacio y su cultura de lo que estaba por venir? Mientras las sirenas ululaban más cerca, Valentina sintió en su pecho una energía renovada, una mezcla de temor y esperanza. Las luces de la celebración destellaban sobre las sombras que se asomaban a la verdad. ¿Sería posible crear un muro de resistencia en lugar de un abismo? ¿Qué decisiones tomarían esa noche? La respuesta estaba a un paso de revelarse, y Valentina sabía que su mayor reto apenas comenzaba. Valentina estaba en el centro del caos, rodeada de sus amigos y la comunidad que tanto amaba. El ambiente festivo se tornó tenso, y su corazón palpitaba con la fuerza de un tambor, resonando la ansiedad y la desesperación. La policía avanzaba, y con cada paso, la pesadez del miedo pesaba más en su pecho. ¿Podrían realmente cumplir su sueño mientras sus voces y tradiciones estaban bajo amenaza? «Todos juntos», gritó Valentina, juntando lo poco que le quedaba de fuerza y coraje. «Esto es más que una celebración. Es nuestra identidad». Con esas palabras, buscó conectar con cada persona que la rodeaba.
A pesar de la aparición de la policía, notó que algunos comenzaron a unirse, formando un frente en el que la esperanza y la resistencia se entrelazaban. La música seguía sonando, aunque en un tono más reducido. Cada nota era un llamado a la unidad. Valentina se certificó de que su voz se escuchara por encima del tumulto. «No se vayan. No dejemos que el miedo nos separe». Con su mano alzada, empezó a bailar en el medio del asombro, invitando a la multitud a unirse. En pocos segundos, la energía comenzó a cambiar uno por uno, los corazones comenzaron a latir al unísono. La gente de la comunidad se aferró a su identidad mientras las luces brillaban a su alrededor. Danzas tradicionales comenzaron a florecer, mientras las risas brotaban de nuevo. Aunque la policía se acercaba, esta unión de almas y espíritus comenzaba a transformar el miedo en valentía. La fuerza de la comunidad se encarnó en cada paso y en cada grito de alegría. Juan, que miraba desde la distancia, se sintió igual de conmovido que sorprendido. En un momento, había subestimado el poder de estas personas reunidas. La esencia de la comunidad no era algo que él pudiera comprar ni destruir. Esto es más grande que yo, pensó, mientras su propia faceta arrogante se disipaba lentamente, revelando una chispita de comprensión. Valentina notó que Juan estaba llamando su atención. Desde su rincón, se dirigió a él, sus pasos marcando el ritmo de una resolución. «No se trata solo de un negocio», le dijo, su voz resonando con una fuerza renovada. «Esto es nuestra vida, nuestra historia, y eso, Juan, es invaluable». Los murmullos de la multitud cambiaron a un clamor de apoyo. Las voces de la comunidad se alzaban, creando un escudo de unidad en torno a Valentina. Había miedo, sí, pero también había amor y propósito. La luz de aquellos rostros iluminados hablaba de una determinación que ni la policía podía extinguir. Entonces, el oficial al frente hizo una señal, intentando imponer autoridad. «Silencio». «Esto es un asunto serio», dijo con firmeza. «No en nuestra casa», respondió Valentina, con el corazón latiendo a un ritmo desafiante. «Liamos nuestras voces para mostrar que nuestra cultura no es una amenaza, sino un regalo para el mundo». Esta vez, el eco que siguió fue de aplausos, un símbolo de apoyo inquebrantable. Las palabras fluyeron en el aire, llenas de amor y determinación, y Valentina comprendió que, por fin, había logrado tocar el corazón de su comunidad. Con un movimiento enérgico, invitó a todos a juntarse y cantar juntos, uniendo sus historias a través de la música. Cada nota que salía de sus labios se convertía en un puente entre lo sagrado y lo cotidiano, la esencia de su ser. La cohesión de su canto resonaba en el espacio, y uno a uno, los manifestantes comenzaron a ceder. La música era más fuerte que las palabras de advertencia, y la comunidad, cada vez más unida, comenzó a arrinconar sus temores. Juan, sintiendo la transformación, se acercó a Valentina, dejando sus barreras caer. «No tengo derecho a detener esto. Esta es la fuerza de la vida», murmuró, y, en ese instante, comprendió la verdadera esencia de su propio viaje. Cuando el eco de la última canción resonó y los aplausos se desbordaron, la realidad de lo que habían logrado comenzó a asentarse en la atmósfera. La policía, percibiendo el poder de la comunidad, se detuvo. La tensión se disipó, y una sonrisa general brotó en todos. Los rostros, reflejando la victoria de la unidad sobre la adversidad. Valentina sintió una mezcla de alivio y alegría. Habían enfrentado juntos una tormenta, habían resistido. Desde ese día, la abuela María se convirtió no solo en un restaurante, sino en un símbolo de lucha, un hogar para todos. No solo estaba creando un negocio, estaba construyendo un futuro. El festival se transformó en una tradición que continuó año tras año, donde la cultura de Coyoacán brillaba con fuerza. Valentina, al lado de Santiago y su comunidad, se alzó como una líder, inspirando a otros a pisar con orgullo el camino que aquello representaba. La vida siempre tenía destinos inesperados, pero en el corazón de Valentina, había una cosa cierta: la verdadera riqueza no venía del dinero, sino del amor que compartieron, del hogar que construyeron, y de la comunidad que unieron frente a cualquier desafío. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Valentina contempló su camino lleno de esperanzas renovadas. Había luchado, había ganado y sabía que lo mejor de todo estaba por venir. ¿Estás listo para unirte a esta transformación? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta historia de lucha y esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan poderoso, porque queremos saber qué te ha hecho sentir. Y no olvides
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo.